Este espacio se realiza en el marco del proyecto de implementación de una hoja de ruta para mejorar la gestión de los residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano en Costa Rica, la cual ha sido una iniciativa que ha sido apoyada por la coalición Clima Aire Limpio, CCAC, por sus siglas en inglés, y que ha sido apoyada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente de Energía en Costa Rica. El objetivo principal del encuentro que nos une el día de hoy es difundir información de valor en relación con este proyecto que hemos realizado y comentar la experiencia de algunos gobiernos locales del país que han accionado y fortalecido la gestión de sus residuos orgánicos a nivel local. Nada más antes de continuar, para tener claridad, les comentamos que por favor mantengan los micrófonos en silencio para evitar cualquier ruido de fondo durante cualquiera de las ponencias. Que pueden utilizar el chat en cualquier momento. Hacia el final del evento vamos a tener un espacio para ver esos comentarios, esas consultas o dudas que puedan tener. Y esta sesión está siendo grabada y posteriormente va a ser compartida en nuestro canal de YouTube. Entonces también pueden ir a revisarla luego o compartirla con eh, quienes puedan estar interesados en este tema. Entonces, para iniciar con el evento, y para dar inicio, quisiera invitar a la directora ejecutiva de Segesti, doña Daira Gómez, para que pueda brindarnos unas palabras de bienvenida. Entonces, doña Daira, adelante. Gracias. Muy buenos días, estimadas señoras y estimados señores. Quisiera dar la bienvenida a esta actividad agradeciendo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto Meteorológico por el liderazgo en la ejecución del proyecto, implementar una hoja de ruta para mejorar la gestión de los residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano en Costa Rica. También quisiera agradecerle a la Coalición de Clima y Aire Limpio por el apoyo brindado tanto financiero como técnico para la ejecución del proyecto. La hoja de ruta se diseña con el objetivo de acelerar las acciones para mejorar la gestión de los residuos orgánicos, para dar un nuevo valor a estos residuos y evitar que lleguen a la disposición final. La puesta en práctica de esta ruta logra reducir la presión sobre los rellenos sanitarios, mitigar las emisiones de gas metano, un gas de vida corta con gran poder de calentamiento y sobre todo tendrían un impacto positivo en la salud de las personas. La hoja se diseñó en diferentes etapas. La primera se enfoca en elaborar una guía para la planificación estratégica de los residuos orgánicos a nivel municipal, para que esta planificación se integre y fortalezca los planes municipales de gestión integral de residuos sólidos, una herramienta fundamental para las municipalidades. Esta guía ha sido adoptada por 10 municipalidades en el país, las cuales han establecido objetivos específicos de mejora, fortaleciendo con ello la gobernanza municipal en temas de residuos y en particular de los residuos orgánicos. La segunda perspectiva del proyecto se dedicó al análisis técnico y económico de soluciones para el tratamiento de residuos orgánicos, según las realidades y circunstancias de 10 municipalidades. La ejecución de este segundo componente de la hoja de ruta desea contribuir a responder a una necesidad común manifestada por las municipalidades, el conocer con mayor detalle las tecnologías disponibles para el tratamiento de los residuos, en este caso de los proyectos de compostaje. También conocer los proveedores de tecnologías, el nivel de inversión que se requiere, los costos de operación según las realidades de las municipalidades. Y no menos importante, conocer cuál es el nivel de mitigación del gas metano al implementar los proyectos. Quisiera agradecer a las municipalidades que se han unido al proyecto, a la municipalidad de Escazú, Orotina, Pocosí, San Ramón, Sarchí, Cañas, Poás, El Huarco, Parrita, Guásimo y La Unión. Les agradecemos enormemente su esfuerzo y deseo de superación, lo cual nos comunica que es posible trazar rutas concretas para lograr una sociedad sostenible que beneficie a todos. También quisiéramos resaltar el apoyo y la guía del equipo ministerial y a la contraparte del proyecto de la CCAC. Muchísimas gracias a las señoras Katia Aguilar Martín, Manuela Mata Zúñiga, Olga Segura Cárdenas, a los señores Cristian Álvarez Vega, Pablo Bermúdez Vives y a las contrapartes de la CCAC, señora Luisa González y Gisela Proacia. Sin su guía, este proyecto no hubiera logrado los resultados esperados. Finalmente, quisiera compartirles que desde el equipo Segesti confiamos en que la implementación de la hoja de ruta contribuya a generar cambio cultural en la población con respecto a la gestión de los residuos, a disminuir la generación de los mismos y a visualizar la conexión que existe entre los residuos y los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la conexión que existe entre la gestión de residuos y el cambio climático. Agradezco nuevamente su participación y esperamos que el espacio sea muy enriquecedor para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Daira, por esas palabras de bienvenida.
Bueno, para dar inicio al evento de manera de introducción, vamos a tener una presentación introductoria que nos va a permitir comprender mejor todo el contexto regional en tema del gas metano y el panorama nacional en cuanto a la gestión de los residuos. Para esto invitamos a la señora Narita Chacón Araya, quien es jefa del Departamento de Desarrollo del Instituto Meteorológico Nacional. Bienvenida, señora Chacón. Muchas gracias por acompañarnos y el espacio es todo suyo. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Buenos días, señoras y señores. Quisiera abordar tres puntos en esta presentación. Uno de ellos son las emisiones por residuos. Otro es la contribución nacionalmente determinada 2025 y cómo el sector residuos se ve incorporado en ella. Y luego el compromiso global como parte de la coalición de clima y aire limpio. Como pueden ver en la figura, el sector residuos, el sector residuos sólidos, tiene una contribución al sector, al mismo sector residuos de alrededor de un 60%. Entonces es muy importante su tratamiento, ¿verdad? Y si vemos el comportamiento de las emisiones del sector eh, en el tiempo, desde 1990 hasta el 2021, que contamos con inventario de gases, se puede ver que ha venido creciendo a través del tiempo, siendo en el último año de inventario de alrededor de 2.747.500 toneladas de CO2 equivalente, que tienen una contribución al inventario total de 17%, lo que lo hace un sector bastante importante, más alto de lo que son, por ejemplo, los procesos industriales. Entonces se vuelve un sector muy importante. Acá se incluyen no solo los residuos sólidos en este 17%, sino que se incluyen también las aguas residuales, pero ambos, lo que es el sector residuos, tiene una contribución relevante en el último y probablemente vamos a tener esa misma o una contribución similar en la actualización del inventario que se está realizando para el año 2023. Por otra parte, vemos que en el 2021 las emisiones de metano tenían una contribución relativa importante en el país, con un 34%, lo que hace que el trabajo en este sector sea muy útil. Con estos resultados que tuvimos y con los resultados, bueno, que se han venido dando a través del tiempo, entonces se incorpora en la contribución nacionalmente determinada el sector residuos como parte de los 5 sectores que el inventario de gases incluye y que vienen a contribuir a este máximo absoluto, a esta meta titular que se determinó en la contribución, ¿verdad? Que fue de 11.380.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente para el 2030. Y también al presupuesto máximo de emisiones netas en el periodo 2021-2030, que en la contribución nacionalmente quedó en 120.600 gigagramos o 120 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en ese periodo, que va a ser cubierto por todas las emisiones y los sectores, pero donde el sector residuos es muy importante. Y esto lo podemos ver en el eje 13. El eje 13 nos está cubriendo el tratamiento de residuos sólidos, en donde tiene como objetivo potenciar el sistema integral de gestión de residuos sólidos, escalando programas de reciclaje y valorización, tecnologías de conversión de residuos en energía y gestión eficiente de la recolección y disposición final, donde hay metas para el 2028, para el 2030 y para el 2035, como lo pueden ver en la lámina que estoy presentando, dándose un incremento de la valorización a un 13% en el 2035 como la meta a esa fecha, mediante la mejora de la cobertura de recolección, la consolidación de las redes de estaciones de transferencia y el escalamiento de módulos, así como la disminución de la generación de residuos por debajo de 1.3 kilogramos por habitante por día. Esos son las metas que se tienen en el eje 13 en el tratamiento de residuos sólidos, pero también en el eje 14 está incluido el sector residuos con el tratamiento biológico,
y en donde la meta es implementar plantas de valorización y programas de compostaje apoyados por la investigación y la transferencia de tecnologías biológicas para tratar los residuos orgánicos y reducir las emisiones de GEI, en donde, en donde acá también tenemos metas al 2027, al 2028, al 2030 y al 2035, en donde, bueno, se tiene la meta máxima, no les voy a mencionarles, las pueden ver acá en la pantalla. En el 2035, un 30% con tecnologías innovadoras, adicional de tecnologías innovadoras a escala municipal o regional, tratando mínimo 154.000 toneladas de residuos orgánicos. Esa es la meta que se tiene en la contribución nacionalmente determinada 2025 para el 2035. Hay un eje, el eje 15 también, ese, bueno, es hacia el tratamiento de aguas residuales, en donde lo que se espera es ampliar la cobertura nacional de recolección y tratamiento de aguas residuales mediante plantas que integren procesos de reutilización de aguas tratadas y valorización de subproductos, bajo un enfoque de economía circular que promueva nuevos modelos de negocios sostenibles. Acá, al igual, también, ¿verdad? Tenemos metas para los años intermedios y una meta al 2035 de 38% del saneamiento nacional y otros proyectos que incluyen el tratamiento de lodos y, bueno, el tratamiento de aguas residuales. Entonces, en las contribuciones nacionalmente determinadas, ahí pueden ver los ejes 13, 14 y 15 son referidos a lo que es el tratamiento de residuos para alcanzar diferentes metas en este sector. Por otra parte, ¿verdad? Tenemos ese apoyo o esa integración que tuvimos como país a la coalición Clima y Aire Limpio. Eso se dio en abril de 2017. Nos convertimos en el socio 52 de esta iniciativa global. Y entonces, desde ese momento, el país ha integrado activamente la reducción de contaminantes climáticos de vida corta. ¿Qué compromisos tenemos? Bueno, en carbono negro tenemos un compromiso al año 2030 de reducirlo en un 20% mediante la modernización y mejora de la eficiencia en el transporte de pasajeros, carga e industria. Una reducción del 30% de las emisiones de metano por medio de modelos de economía circular, gestión sostenible de residuos orgánicos, agricultura y ganadería baja en emisiones. Y también la reducción de los hidrofluorocarbonos, los HFCs. Aquí no tenemos un porcentaje de reducción, perdón, en la promoción de tecnologías porque, les decía, acá no tenemos un porcentaje de reducción porque ya el país se aprobó la enmienda de Kigali y la enmienda de Kigali lo que incluye es una reducción del 30% de los HFCs al 2035. Entonces, por eso no se cuenta con un porcentaje, pero ya viene dado por la enmienda de Kigali. Tiene que haber una reducción progresiva del uso de los HFCs. En estos tres tenemos compromisos con la coalición de clima y aire limpio. ¿Qué pasa con la coalición? Bueno, nos ha apoyado en diferentes proyectos desde que se unió Costa Rica a la coalición en el 2017. Ya en el 2018 se tuvo el proyecto de Planificación Nacional sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta. En el 2018 al 2022 hubo un proyecto que fue bastante importante por la incorporación de los contaminantes de vida corta en las políticas y procesos nacionales. Con este proyecto se elaboró el inventario de emisiones de carbono negro, entonces fue muy satisfactorio y todos estos proyectos han venido a apoyar el desarrollo de la contribución nacionalmente determinada, tanto la del 2020 como ahora la del 2025. Bueno, en el 2019 y el 2022 hubo un programa de financiación de residuos y asistencia técnica para municipios en donde Costa Rica estuvo. Era un proyecto regional. En el 2020 al 2022 hubo el proyecto de fortalecimiento de las adiciones a las contribuciones determinadas a nivel nacional con medidas de mitigación en el sector agrícola. Por otra parte, bueno, estuvo el programa regional integrado sobre cambio climático, calidad de aire y salud para Centroamérica. El proyecto de acelerar las medidas contra las emisiones de transporte y energía en Centroamérica. En el 2022 a 2024 hubo un proyecto relevante porque fue la implementación del Plan Nacional de Contaminantes de Vida Corta y la Hoja de Ruta Nacional de Metano, que muchos de ustedes me imagino que estuvieron involucrados. Y bueno, ya del 2022-2023 está el de acelerar las acciones para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reducir el metano. Y el que nos tiene hoy acá, que es el de implementar una hoja de ruta para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano, que es el proyecto más reciente y del cual, bueno, tenemos el apoyo para implementarlo. Y bueno, en buena hora porque vamos en ese proceso.
agradeciendo mucho a las municipalidades. Voy a aprovechar que las municipalidades están probablemente hoy acá, agradecerles a las que nos han suministrado información para la elaboración del inventario de gases y bueno, a las que no, les pedimos por favor que nos brinden esa información con el objetivo de tener un inventario este, completo y, y que lo podamos. Y bueno, agradecerles por su participación y cualquier consulta con mucho gusto. Muchas gracias. Ahora seguiremos con una presentación del tema de estrategias para la planificación de la gestión integral de residuos orgánicos en los gobiernos locales por parte de la señora Gabriela Román Méndez. Ella es gestora de proyectos de SEGESTI. Mm. Y también tendremos el gusto de contar en este espacio con la participación de la señora Catherine Obando Madrid, quien es gestora de la Municipalidad de Cañas, y con el señor Keylor García Alvarado, gestor de la Municipalidad de Oratina, quienes van a compartir su experiencia y su perspectiva sobre el planteamiento justamente de esta estrategia en su municipalidad. Entonces, a partir de ahora, le doy el espacio a Gabriela para que nos pueda comentar. Hola, muy buenos días. Nada más aquí haciendo una pequeña prueba con la presentación. ¿Me confirmas, Gabriel? Sí, ahí se ve, correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Realmente es una cantidad importante y de verdad que agradecerles por darnos este espacio de tiempo. Como bien indica Gabriel, pues les estaré conversando sobre esta etapa, una de las grandes etapas que tuvo este proyecto de ruta de gestión de residuos orgánicos, que fue justamente el poder establecer un esquema que nos oriente un poco más en cuanto a lo que es el establecimiento de estrategias para la gestión integral de residuos orgánicos y que, como bien han mencionado anteriormente, pues en este esfuerzo no solo se tuvo la posibilidad de diseñar un marco metodológico, sino que también apoyar la implementación de este marco en 10 municipalidades que se apuntaron y que se anotaron a este gran reto. Em, el proyecto entonces, como les decía, se enfocó tanto al diseño de la metodología, acá lo que les muestro es un poco cómo se ve la portada del mismo, y tuvimos pues esa posibilidad gracias al apoyo que nos dio la CCAC y también por supuesto que al llamado que hizo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía a poder aplicarla en 10 municipalidades, pues para hacer un esfuerzo más completo y más integral, ¿verdad? Que no solo quedara en papel, sino también sabiendo que son acciones que reflejan un interés existente y también un método que está siendo probado y que nos da resultados importantes. Como bien les decía Gabriel, inicialmente lo que voy a hacer es comentar un poco todo lo que es ese aprendizaje que se dio a través de la aplicación de la guía, viendo el contenido como tal. Y también tendremos la oportunidad de escuchar la experiencia de dos municipalidades que estuvieron en ese proceso. Acá presentarles un poco lo que es la guía y los objetivos que ella plantea. La guía en sí está elaborada como un recurso de conocimiento que apoya la identificación de acciones en ese contexto municipal para lo que es la gestión integral de residuos orgánicos. Eh, Algo importante es que desde que planteamos la guía, y esto es una política que siempre se ha seguido con el trabajo que hacemos en municipalidades, es que desde que nace la guía nos damos a la tarea de que el diseño como tal se orientara al planteamiento estratégico con el fin de que éste pueda ser integrado a un PM GIRS. Entonces, vamos a ver justamente más adelante cómo es que las distintas etapas que plantea la guía, que son bastante generales, nos ayudan justamente a que ese producto que se vaya a generar pueda ser prácticamente integrado en lo que es la planificación municipal de gestión integral de residuos sólidos.
Algo también importante que está resaltado aquí en el slide, al lado derecho de la pantalla, lo que podemos ver son como pequeños cortes de contenido que nos plantea la guía. Y a la izquierda lo que tenemos son como puntos que quise resaltar en la presentación porque es justamente la información que está abordando la guía. El fin de abordar la información bajo el orden y el esquema que ella plantea es poder aclarar a los distintos actores de una comunidad la relevancia que tiene el planificar las iniciativas a favor de la mitigación de emisiones y, por supuesto, esencialmente del gas metano. Entonces, algo importante es que más allá de ser un manual que está dirigido únicamente a un rol específico, como es el gestor ambiental municipal o a un gestor de planificación municipal, algo importante es que esta guía lo que busca es ser un puente con la comunidad. Entonces, lo que hicimos fue plantear ese contenido para que los distintos actores locales puedan comprender integralmente la relación de los residuos orgánicos con el metano, que se puedan apropiar de esa importancia y que tiene a nivel mundial y también que puedan comprender mejor el concepto y que puedan ser participantes activos, ¿verdad? Para lo que es el desarrollo de un proceso de definición de una estrategia y obviamente a mayor conocimiento, ¿verdad? A mayor democratización de ese conocimiento, pues nos genera mayor confianza, ¿verdad? Cuando varios actores nos sentamos a una misma mesa a hablar de un tema y todos partimos de una misma información o una misma base de información, pues obviamente eso nos genera más confianza y de esa forma el acompañamiento que todos podemos brindar, pues es más adecuado y el aporte de ideas para la gestión es más directa, ¿verdad? Aquí es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, ese planteamiento es lo que establece la guía. Entonces, no solo enfocado a municipalidades dentro del rol del gestor ambiental, sino también eh, perfectamente un recurso que puede ser compartido con la comunidad para que tengan un dimensionamiento más claro de hacia dónde nos dirigimos cuando hablamos de una estrategia en gestión de residuos orgánicos. Bueno, como les indicaba antes, las etapas que propone la guía pues coinciden con lo que es la formulación de un plan de gestión de un PM GIRS. Nos habla entonces de una etapa de situación actual, de diseño como tal y también de monitoreo, que son partes esenciales de un PM GIRS. Em, si vemos desde lo que es la etapa del punto inicial, estamos hablando de data que usualmente pues tenemos en nuestras comunidades, ¿verdad? Es conocer ese contexto que se nos presenta. Acá la guía lo que hace es justamente listar cuál es esa información que es esencial para poder comenzar a dibujar ese punto de partida y a comprenderlo, por supuesto, también. Entonces, en este apartado que dice identificar y analizar la realidad del cantón en cuanto a la gestión de residuos orgánicos, ya la misma guía plantea cuáles son los temas que por experiencia son importantes para ese primer análisis. Em, y también algo importante es que esta información que se sugiere recopilar, también sabemos que va a ser esencial para luego poder entrar a un análisis, ¿verdad? Justamente de fortalezas y de oportunidades que se puedan percibir a partir de estos datos y que nos ayuden a poder dimensionar mejor lo que es la gestión de residuos orgánicos en nuestra comunidad. Entonces, datos como lo que es la cantidad generada, la cantidad recolectada, vemos por aquí también los actores e iniciativas existentes, también las condiciones de mercado, ¿verdad? Si hay un mercado que pueda recibir este subproducto de un orgánico ya tratado. eh, Todos estos elementos, como les decía, pues son parte importante para poder analizar y poder concluir como comunidad cómo nos estamos comportando o qué oportunidades hay también para residuos orgánicos. Y esto viéndolo desde un insumo importante para definir posteriormente lo que son los objetivos y las actividades, para tener planes más específicos acorde a este contexto.
si bien la guía propone los temas clave para ese punto de partida, algo también relevante que pudimos observar en las municipalidades es que cuando nos damos a la tarea de buscar la información, puede ser que comencemos a identificar justamente una red de alianza local. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Puede que la información no la tenga en este momento, pero sé que hay iniciativas a nivel de escuelas o a nivel de colegios, o sé que hay un lineamiento que está designado en orgánicos por parte de algún ministerio. Tal vez conozco, hay empresas agrícolas en la comunidad que tienen sus planes de sostenibilidad y que tienen que ver el tema de residuos. Entonces, el reconocer esta información también puede verse como un espacio idóneo para sentar a la mesa a varios de los miembros de la comunidad, ¿verdad? Yo sé que a veces cuando uno ve esta información y dice, uy, solo hay una persona en la municipalidad que nos lo puede brindar, bueno, esa es una forma de verlo, pero también tenemos, y como recomendación, podemos verlo como una oportunidad más bien para poder integrar a otros actores a que nos ayuden o a levantar la información o que también nos la puedan compartir, tal vez por su misma experiencia. Igualmente, dentro de estos actores que se pueden o que podemos reunir para sentar a la mesa de planteamiento de esta primera fase, podemos hablar de lo que es el comité GIRS, ¿verdad? Que sería idóneo que también sean partícipes de este tipo de estrategias, a los comités ambientales del Consejo Municipal, ONGs de la comunidad, voluntarios que también nos permitan sumar esfuerzos para construir este diagnóstico y, como les decía, pues tener mayor claridad de este punto de partida. Y se los comento todo esto porque fue parte de lo que vimos en las distintas estrategias, ¿verdad? Cómo se fueron uniendo intereses o información de distintos actores justamente para entender este primer punto. Bien, ahorita lo que me gustaría mostrarles es de manera muy general un poco lo que fueron los datos que obtuvimos en las 10 municipalidades. Todos estos porcentajes que estamos viendo acá están basados en las 10 municipalidades que fueron parte del apoyo. Entonces, tomando como base parte de esa información que fue analizada en esta primera etapa con las 10 municipalidades, vemos un resumen general de esa realidad global que se identificó. Podemos observar que hay esfuerzos importantes como la asignación de recursos para iniciativas en residuos orgánicos, también el hecho de que hay un porcentaje importante de municipalidades que tenían sus PM GIRS establecidos, algunas ya actualizados, prácticas de compostaje también en proceso. Y también, por otro lado, pues por supuesto que dentro de esos esfuerzos, algunos todavía se estaban fortaleciendo o desarrollándose, como vemos acá, temas en cuanto a lo que son rutas de recolección de orgánicos, el poder contar con terrenos o espacios para poder dar tratamiento a los residuos orgánicos, que a veces es un elemento esencial y, por el cual nos toca comenzar. Eh, o también el tema pues, de no tener estudios o mayor claridad, digamos, de, de cómo, de si existe o no un mercado o un interés local en tema de compostaje desde un esfuerzo municipal. Entonces, al final, esta fotografía, que podemos llamar a todos estos datos de acá, eh, es lo que nos permitió establecer ese contexto municipal y nos llevó entonces a una siguiente etapa que fue justamente profundizar con base en esa información, hablar un poquito de causas raíz. Causas raíz porque al final, definitivamente en las 10 municipalidades, pues todavía faltaba tarea por hacer, ¿verdad? Estábamos encontrando que todavía esa gestión integral de residuos orgánicos tenía pendientes. El título que le pusimos al programa para hacer el análisis de causa raíz con esta metodología que es bastante conocida, pues fue justamente centrarnos en analizar esa ineficiente gestión integral de los residuos orgánicos. Eh, Acá lo que les presento en este resumen son como los temas más comunes que se vieron en ese análisis. Entonces, alrededor
del problema en la parte superior, lo que podemos ver son los efectos. Eh, lo que más se identificó fue el incremento de las emisiones, la saturación de los rellenos sanitarios, quejas de los ciudadanos y, por supuesto, que el incremento de costos municipales. A nivel de las causas, específicamente las raíces, estamos viendo lo que es la falta de datos de la situación actual y visibilidad, la falta de conocimiento de las tecnologías de tratamiento. Puede ser que la municipalidad tuviera un interés muy real, pero al final el no tener ese conocimiento de tecnologías pues nos limita y bastante. También lo que es la falta de planificación financiera, el que no se esté asignando presupuesto para iniciativas alrededor de orgánicos o personal suficiente o para espacios de sensibilización, ¿verdad? También es otro de las causas que se vieron. Y también el tema de una participación ciudadana que tal vez no es tan activa en este tema. En cuanto a lo que son los objetivos estratégicos, ¿verdad? Ya posteriormente de que analizamos el contexto o ese punto de partida, que hablamos de causas raíz, ya en una siguiente fase lo que se hizo fue comentar o establecer objetivos estratégicos y los que vemos acá fueron los que tienen mayor mención entre las 10 municipalidades. Entonces vemos objetivos enfocados a información clave para la toma de decisiones. Eso en la primera cajita. Lo que está en la parte inferior, estas cajitas oscuras, lo que muestran es justamente los planes o actividades y planes de acción, digamos, que están definiéndose justamente para atacar el logro de este objetivo. Igualmente con tecnología y proyectos piloto, el poder identificar opciones tecnológicas, implementar también pilotos para la recolección separada de los residuos orgánicos. También otro objetivo que fue de interés de incluir en las estrategias fue el de oportunidades de mercado y alianzas, ¿verdad? El poder contar con un estudio de mercado para ver cómo se pueden aprovechar los subproductos, alianzas para la distribución o el mismo uso del compost. También el tema de concientización y de desarrollo de capacidades, que esto tiene que ver mucho con el tema de comunicación, con ese acercamiento con la comunidad, la formación también del personal municipal, que esto es esencial para estos procesos, y objetivos también con el tema de cumplimiento y financiamiento para el logro de la implementación de estas acciones. Eh, Estos objetivos que veíamos antes, como les decía, fueron como comúnmente los que veíamos en las estrategias en esos esfuerzos de las estrategias que se estuvieron estableciendo. Algo importante es que la guía, justamente en la etapa 2, muestra ejemplos de objetivos que están dirigidos a la gestión de residuos orgánicos. Entonces, eh, estos objetivos ya vienen planteados de tal manera que, como les decía antes, sea un gestor municipal o sea un miembro de la comunidad, pueda tener claro qué tipos de objetivos se dan en estas iniciativas de residuos orgánicos, pero también que puedan identificar cómo es que se redactan estos objetivos, cómo se pueden medir, qué actividades pueden estar ahí consideradas. Eh, entonces, esta información fue bastante detallada en la guía para facilitar esa lectura y, como les decía antes, esa apropiación de las distintas personas que pueden participar en la definición de la estrategia a fin de que se comprenda mejor hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Entonces, esa ruta, digamos, se está dando pues de una manera bastante completa y con ejemplos bastante claros. Los ejemplos de los objetivos, como pueden ver acá, están agrupados en estas cuatro opciones que vemos por acá. Objetivos asociados a temas de retos que tengamos en temas de situación actual, objetivos asociados a educación y sensibilización, al análisis de opciones de tratamiento y también a lo que sería la puesta en marcha. Entonces son ejemplos de objetivos que pueden ser valorados a nivel de estos ejercicios de reuniones que tengamos con las comunidades o con otros actores
para establecer la estrategia y que nos puedan dar una mayor orientación. Acá también les muestro otro detalle que nos da de información que incluye la guía. Y esto lo refuerzo porque muchas veces cuando estamos en estos procesos, se los digo por la experiencia con los PM Gears, cuando estamos en esos procesos de trabajar con miembros de la comunidad y hablamos de que vamos a hacer una estrategia o un plan estratégico, eh, pues si las personas no están muy cercanas a esos procesos, lo puedan sentir como algo lejano o algo que va a ser muy técnico. Entonces, esta guía hace justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos acercando el concepto a estas personas, ¿verdad? Estamos aterrizando ese concepto con ejemplos que pues nos dan una total claridad de hacia dónde nos estamos dirigiendo, cómo se diseñan estos proyectos en la práctica, indicadores que se entiendan, ¿verdad? Que podamos usar para medir avances y esto, pues comprendiendo que al final del día lo que estamos buscando y lo que necesitamos como país es una participación real de los distintos grupos para que puedan acompañar a la municipalidad o para que entre todos podamos acompañarnos, ¿verdad? Y que sientan que son parte de la estrategia y que sienten que tienen el conocimiento para llegar y sentarse en una mesa de definición de este tipo de herramientas y proponer y evaluar impactos de manera conjunta. Ese es el fin que tiene el hecho de que la guía traiga tanto detalle con ejemplos, con indicadores, ¿verdad? Que dan esta orientación. Este es otro ejemplo de ese detalle de información, donde la guía para cada uno de los objetivos nos da el dato del objetivo, el alcance, el indicador, posibles actores que puedan estar vinculados al logro de esas acciones. Y también algo importante es que los objetivos, cuando se plantearon, se hicieron considerando esta buena práctica que se llama SMART para la definición de objetivos, es decir, que cada uno de ellos eh, es específico a lo que se quiere lograr, es medible, es realista, relevante y tiene un plan definido, ¿verdad? Entonces todo viene como estructurado y ordenado para entender esa lógica de trabajo. Y bueno, finalmente sobre lo que es la etapa 3 de la guía, que es la etapa de monitoreo, les comentaba que esta guía, pues también dentro de los ejemplos que nos da de objetivos, también están los indicadores que pueden analizarse para cada contexto en las municipalidades. Estos indicadores en la guía los muestra siguiendo un interés en específico de monitoreo. Si hay un interés de generación, en recolección, un interés de tratamiento, de disposición final y de impactos. Entonces, así es como están ellos categorizados. Y la ventaja es que al ser integrado este planteamiento estratégico dentro de un PM GIRS, pues esta etapa pues nos ayuda en lo que es toda la parte de análisis de progreso que debemos de dar a estos planes. Entonces, así nos aseguramos de que vaya completamente en línea. Bueno, también comentarles que la guía provee también información adicional, es como información de apoyo para comprender un poco más esta problemática de las emisiones, del metano. Nos da también ejemplos de opciones para el procesamiento de los residuos orgánicos. Nos da sobre el compostaje en pila, el bokashi, el takakura, el lombricompostaje, la biodigestión, la mosca soldado. También nos da recomendaciones para definir objetivos. También en términos de los recursos financieros, acá lo que se hace es que se adjuntó una lista de cuáles son las categorías de costos que normalmente vemos cuando tenemos que dimensionar financieramente estas iniciativas. Entonces ahí salen recomendaciones para categorías de costos vinculadas con infraestructura, logística, recursos humanos y finalmente pues también la guía nos habla de todo el marco de referencia legal y los compromisos país en tema
de emisiones que también son parte de lo que se está apoyando al momento de establecer estas estrategias. Muy bien. Bueno, contarles que esta fue entonces como la información general de la guía. Nosotros, en el momento en que compartimos la grabación de este evento, van a poder ver en la descripción del video en YouTube, ahí van a poder ver el acceso directo a la guía y también a otros documentos que hemos estado generando a partir de las estrategias. Y ahora pues tengo el gusto de continuar con un espacio donde tendremos la oportunidad de escuchar a 2 de las 10 municipalidades que fueron parte de este proceso, a los cuales pues lo invitamos y nos accedieron a fin de poder escuchar un poco su perspectiva sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de estrategias a favor de la gestión de residuos orgánicos. Así que, bueno, bienvenida Katherine y bienvenido Keylor. Y muchas gracias por el tiempo que nos brindan para compartir sobre sus perspectivas. Buenos días, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación, por tomarnos en consideración, no solamente para el proceso de la elaboración de la guía y de la estrategia, sino también ahorita para ver nuestra percepción de lo que nos va a ayudar este instrumento, ¿verdad?, dentro de la municipalidad. Perfecto, muchas gracias. Y don Keylor, solo para confirmar que estás por ahí. Buenos Sí, días, muchísimas gracias por el espacio y también por incorporarnos en este estudio que se realizó por el manejo de residuos orgánicos. Es para la Municipalidad de Orotina un privilegio que nos hayan tomado en cuenta. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes más bien. Bueno, y para iniciar me gustaría, Katherine, que tal vez nos comentes con base en el proceso que vivimos, en lo que fue el establecimiento de esas estrategias, eh, específicamente para la Municipalidad de Cañas, ¿cuál hallazgo del análisis del diagnóstico para la estrategia le resultó como más relevante? Bueno, el proceso para nosotros fue realmente nuevo dentro de el planteamiento de la estrategia y de la guía. Dentro de la municipalidad todavía estamos por arrancar, ¿verdad?, los procesos de concientización, de sensibilización sobre el manejo de los residuos orgánicos y ya más adelante el tema de compost. Pero el tener una guía y una estrategia, pues obviamente nos da un panorama inicial, un diagnóstico inicial. Dichosamente, dentro de ese diagnóstico, uno de los hallazgos que más nos ha parecido favorable es el tema del establecimiento de oportunidades, ¿verdad? Dentro de la guía se establecieron un análisis de amenazas y oportunidades, pero nosotros tratamos de quedarnos un poco más con lo positivo, ¿verdad? ¿En qué sentido? A pesar de que nosotros como municipalidad y como cantón apenas estamos iniciando con este proceso, sí visualizamos que estábamos alineados, ¿verdad? No solamente a lo que iba el departamento, a lo que quiere eventualmente el Departamento de Gestión Ambiental y eventualmente la municipalidad, ¿verdad? Desde la cabeza, desde la alcaldía, quien también en su plan de gobierno tiene un proyecto de gestión de residuos orgánicos o de compostaje. Entonces ya inicialmente ya vimos que íbamos alineados, pero además dentro de este diagnóstico se nos sumó de que la población ha mostrado interés. Entonces, prácticamente eso se nos presenta como una oportunidad casi que súper buena, podríamos decirlo, en el sentido de que tenemos gente interesada, tenemos una comunidad que por sí sola ya está buscando a la municipalidad para ver si hay estas alternativas, para ver si se puede iniciar con un proceso de composteras o de compostaje comunitario. Y además ya es algo que ya tenía establecido el departamento. Entonces, dentro de la estrategia, poder descubrir eso obviamente afianza un poquito más hacia dónde vamos, ¿verdad? Y hacia dónde lo que la comunidad también nos está solicitando, nos está demandando. Qué interesante. En otra de las municipalidades recuerdo también que justamente haciendo ese análisis de la información del punto de partida, había un interés de cierto sector agrícola de la comunidad que también, ¿verdad? Tenía
ya estaba haciendo sus avances en gestión de orgánicos y que vio la posibilidad de hacerlo junto con la municipalidad. Entonces, qué importante darnos este tiempo, ¿verdad? De ver ese contexto y como ustedes lo dicen, estaba el tiempo perfecto, ¿verdad? Para analizarlo y poder integrar más ahí a la comunidad, ¿verdad? Tener más aliados por ahí. Keylor, desde la importante experiencia que tiene la municipalidad de Orotina, que hemos visto en el sitio web de la municipalidad y también en YouTube, ¿verdad? Todas las acciones que ya están realizando en gestión de orgánicos. ¿Cuál percibe usted que son las principales barreras que hoy puedan estar impidiendo que las comunidades avancen en la gestión de residuos orgánicos? Ok, bueno, desde la experiencia que hemos tenido acá en Orotina, creo que una de las barreras ha sido el proceso de financiamiento, digamos, pasar de un proceso manual a uno semimecanizado. Eh, por ejemplo, aquí en la municipalidad teníamos un presupuesto pequeño, es una municipalidad relativamente pequeña. Entonces, ir haciendo ese traslado de un proceso manual a mecanizado implica recursos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo hemos ido consolidando mediante financiamiento, fondos no reembolsables y colaboraciones con entes externos, ¿verdad? Eh, otra barrera, digamos así, ha sido el cambio conductual de la población. A pesar de que existe interés por cierto grupo de la comunidad, también existe el tema de que ellos no saben separar bien el material orgánico y viene combinado, vean, viene material plástico, por ejemplo. Entonces eso ralentiza un poco la operación como tal. Y también otra barrera que considero que es muy importante es tener datos técnicos, información, por ejemplo, un estudio de composición y generación de residuos. Esto es importante porque la tecnología que vayamos a utilizar tiene que ser como un traje a la medida, ¿verdad? No podemos ir a improvisar. Nosotros acá, antes de contar con ese pequeño centro de compostaje, ya habíamos realizado ciertas actividades en cuanto al manejo de los residuos a nivel de hogar, de casa, eh, comunicando tipos de tratamiento como el Takakura, el Quiero, etcétera. Sin embargo, nosotros fuimos más allá, entonces queríamos hacer como un centro de compostaje masificado, digamos, a pequeña escala, para ir viendo el comportamiento de la población. Entonces, para mí, digamos, las barreras que han sido, la primera, el tema del financiamiento, ¿verdad? El pasar de un sistema manual a mecanizado, la separación en fuente o el cambio conductual de la población a la hora de hacer la separación de los residuos. Y por último, ¿verdad? Que es muy importante el tema de una caracterización de residuos como tal, ¿verdad? Nosotros tenemos un estudio de composición y generación a nivel cantonal, pero nos quedamos cortos todavía para ver qué tipo de residuo orgánico biodegradable nos queda. Entonces, mediante ese plan piloto nos hemos dado cuenta de esa otra composición de material biodegradable. Sí, qué importante, Keylor, eso que nos dice, y también la forma de afrontarlo, porque si bien son barreras, vea por ejemplo con este tema de inversión que nos está indicando, la municipalidad lo reconoció como una barrera, pero usted mismo nos está diciendo, buscamos opciones, ¿verdad? Que eso es definitivamente una felicitación para el consejo y para el señor alcalde, porque muchas veces nos quedamos ahí, simplemente decimos es que no tenemos el dinero, pero tal vez necesitamos buscar un poco más o fondos de cooperación o ejemplos como el caso de Orotina para poder identificar estas opciones financieras que puedan estar por ahí y que nos puedan ayudar. Catherine, en el caso de Cañas, ¿cómo perciben que ya al tener este planteamiento de la estrategia, ¿verdad? Ordenado y estructurado, pueda apoyarle en la gestión diaria de los residuos orgánicos? Em, bueno, definitivamente sí. Para nosotros y creo que para los gestores ambientales que estamos en todas las municipalidades, esto se podría presentar como la solución a un tema o empezar a resolver un tema, ¿verdad? Especialmente con el manejo de los residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque los gestores ambientales dentro de las municipalidades
en su mayoría, o la mayoría de personas, pues creen que el principal tema es este, ¿verdad? El manejo de residuos en general. Pero claro, esto tiene un contexto muy amplio, ¿verdad? No solamente son estos temas, sino hay otros que se acompañan y que tal vez no pudiéramos dedicarle el tiempo completo como es el manejo de los residuos sólidos. Pero creo que hay un tema súper relevante. ¿En qué sentido? No solamente nos ayuda a cumplir con normativa y legislación, ¿verdad? Que ahora tenemos vigente, donde ya hay exigencias a nivel país en cuanto al cumplimiento del manejo de los orgánicos, sino que también nos hace, por lo menos, plantear dentro de la municipalidad alguna visión de que si tenemos un proyecto de separación de orgánicos y de compostaje, pues eventualmente esto se traduce en una reducción, hablemos de tarifas de recolección o de los costos que asume la municipalidad para brindar el servicio, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente, en palabras sencillas, es dejar de enviar a un relleno sanitario X cantidad de tonelaje. Y eso se traduce en dinero, ¿verdad? En ahorro, podríamos decirle. Entonces, desde la perspectiva nuestra, efectivamente, esta estrategia nos abre no solamente un panorama, ¿verdad? De tener claro qué es lo que tenemos actualmente dentro del cantón, sino eventualmente qué podemos hacer no solamente con esta información, sino hacer proyecciones de qué ahorros podría tener la municipalidad si tratamos de invertir en un proyecto como el tema de separación y una planta de compostaje dentro del Cantón de Cañas. Claro, sí, qué importante que lo menciones, ¿verdad? Porque sí, definitivamente todo ese ordenamiento de la información, toda esa fotografía que le digo yo que se dieron el esfuerzo de ustedes de generar, eh, si nos plantea, como bien dice, temas a donde están las fortalezas, temas que se están trabajando, ¿verdad? Es un plan muy dirigido a ese contexto. Ujú. Keylor, sobre lo que es la estrategia que se planteó para Orotina, ¿qué parte de los elementos que usted identifica en la estrategia podrían replicarse en otras municipalidades? Ok, bueno, pienso que es muy importante realizar un proceso escalonado, fase por fase, digamos. Eh, Empezar con un plan piloto para verificar qué tal se comporta la población, ¿verdad? Nosotros podríamos tener un buen sistema de recolección de orgánicos, pero si la población no es educada y no entiende cómo se trabaja el sistema de recolección, pues van a haber problemas. Entonces, eh, en nuestro caso, iniciamos con el plan piloto, ¿verdad? Verificando cómo se está comportando la población y de ahí poco a poco ir aumentando a una recolección más amplia. Por ejemplo, por ahí vi en el chat que estaban diciendo cuánto estamos procesando. Bueno, el último dato que nos pasó los compañeros de orgánico fueron de 1 tonelada a semana, digamos. Sin embargo, Rotina genera alrededor de 600 toneladas y sabemos que un 50% es material biodegradable, o sea, son 300 toneladas mes que habría que procesar. Entonces, como les comenté, la solución es es como un traje a la medida, ¿verdad? Queremos ir atendiendo esto de manera escalonada y base por base, ¿verdad? Entonces creo que eso es una parte de la estrategia, digamos, por algún otro municipio que quisiera incursionar en el tema del manejo de residuos orgánicos. Y otro tema muy importante es el tema de la acción clima, ¿verdad? Las municipalidades tienen incidencia por la ley 8839 en el manejo de residuos, ¿verdad? Por ejemplo, un plan de mitigación que nosotros hemos estado elaborando, contemplamos el crear un sistema de compostaje masificado en el relleno sanitario, en el antiguo relleno sanitario, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entre otras acciones que están dentro de ese plan de mitigación, la que figura como paso principal, digamos, sería el manejo de residuos orgánicos e ir implementando políticas cantonales también. Muy Correcto. bien, sí, excelente. Y que nos hables desde la experiencia, ¿verdad? Como les decía antes, ver los esfuerzos de Orotina nos dan energía y nos hacen ver que sí es factible llegar a esto acá. Eh, Catherine,
Si tuvieras que presentar a alguna parte interesada de la Municipalidad de Cañas un solo beneficio de la estrategia, sabemos que hay muchos, pero si tuvieras que presentar un solo beneficio, ¿cuál sería? Es difícil elegir dentro de los beneficios, sobre todo para los que somos ambientales, ¿verdad? Porque nosotros nos podemos definir por todo, por toda la parte ambiental, en temas de beneficios, obviamente cambio climático, reducción de gas metano y todo lo que conlleva el tema de contaminación, que eventualmente es nuestro fuerte dentro del departamento. Pero si yo tuviera la oportunidad de presentarlo, posiblemente tengo que presentar los beneficios numéricos o económicos o financieros, ¿verdad? ¿En qué me va a beneficiar o qué va a beneficiar al Cantón de Cañas tener una planta de compostaje, iniciar con un proceso de sensibilización de residuos orgánicos? Ya lo mencionaba Keylor y me parece que Keylor dio en un punto clave, digamos. A veces pensamos que el proyecto, o cuando visualizamos un proyecto, casi que quisiéramos tenerlo ya listo, preparado e iniciarlo, pero siempre es necesario hacer esa prueba y error porque realmente desconocemos mucho el comportamiento de las personas, ¿verdad? Y sobre todo el proceso de educación que siempre tiene que ser casi que el primer punto para iniciar un proyecto. Y hasta no tener esa parte, pues difícilmente uno puede tener tal vez un panorama un poco más claro. Entonces, si yo tuviera que presentarlo a una persona, posiblemente va a ser el Consejo Municipal o la alcaldía, para que puedan delegar los recursos al Departamento de Ambiente y ejecutar un proyecto como esto. Pero no solamente para ejecutar, sino visualizar a tal vez a un mediano o largo plazo los beneficios que va a tener la implementación de ese proyecto y que posiblemente se traduzcan en, no podría decir la palabra ahorro, porque realmente sí se puede ver como un ahorro, pero recordemos que lo que eventualmente nos estamos ahorrando, la idea es volverlo a invertir en mantener el proyecto, en mantener educación, en mantenimiento eventualmente de una planta. Si hay que brindar una ruta de recolección para orgánicos. Entonces, al final siempre termina siendo un ahorro inversión, ¿verdad? Para el mismo proyecto, pero prácticamente sí serían como las jerarquías superiores, ¿verdad? Y darle Ujú. la importancia que se necesita. Claro, perfecto. Y finalmente, Keylor, ¿qué tipo de incentivos o alianzas crees que ayudarían a que una comunidad se sume voluntariamente a una estrategia de gestión de orgánicos? Bueno, nosotros nos ha funcionado mucho el retribuir con mejorador de suelo. Tal vez estamos pecando sin tener datos, por ejemplo, de los nutrientes o cómo está la composición físico-química y microbiológica, pero creo que ese mejorador de suelo que se le entrega a una casa que está cooperando con entregar residuos biodegradables es un buen incentivo, ¿verdad? Tal como lo comenta Catherine, a nosotros, los gestores ambientales, por ejemplo, cuando hay incentivos, muchas veces las personas piensan en temas monetarios y creo que es un arma de doble filo porque inclusive la misma fiscalización o la supervisión de esos incentivos en algunas municipalidades, por ejemplo, la nuestra, que contamos con una cantidad reducida de inspectores y que están, bueno, focalizados en otros temas prioritarios, ¿verdad? Se nos hace un poco más complejo. También otro de los incentivos creo que impactaría mucho en que la comunidad se una con estas iniciativas es que nosotros le brindemos capacitación, ¿verdad? Empoderar a las familias en cómo manejar residuos biodegradables dentro de su hogar. El tema de las composteras rotativas, digamos, si existe un presupuesto por ahí, se le puede dar una compostera, sea rotativa o los diferentes modelos que hay en el mercado para que ellos se sientan contentos con el proceso que estamos realizando, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, poder integrarlos más y definitivamente eh, es un valor que se le está identificando, ¿verdad? A este aporte Correcto. que ustedes están dando y que vale la pena pues seguirlo manteniendo. Bueno, pues agradecerle a Catherine y a Keylor por el espacio. Ya con estas reflexiones estamos cerrando este bloque y muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ahora mismo a iniciar un segundo, por así decirlo, comentar un segundo proceso que hemos realizado en el equipo CEGESTI, eh, que es el planteamiento de análisis de estudios de prefactibilidad en proyectos municipales. Este estará a cargo de mi persona, Gabriel Naranjo, y de Aira Gómez, directora ejecutiva de CEGESTI. Y también en este proceso nos van a acompañar dos gestores municipales más. Para este caso, tendremos la participación de Ariana Solís Blandón, quien es encargada de la gestión ambiental de la Municipalidad de Pocosí, y el señor Gerson Calderón Valverde, coordinador de gestión ambiental de la Municipalidad de Escazú, a quienes vamos a integrar más adelante. Entonces, primeramente, comentarles de manera muy breve de qué se trató estos estudios de prefactibilidad y qué fue lo que hicimos en este proceso. Tal como nos comentaba Gabriela anteriormente con en lo que son las estrategias es marcar como un contexto y definir un camino, ¿verdad? Una ruta a seguir en las municipalidades. En este sentido, cuando ya llegamos a trabajar los estudios de prefactibilidad, es entender específicamente detalles de un posible proyecto que vamos a tener a lo interno de la municipalidad para, ahora sí, gestionar o tratar residuos orgánicos, que esta sería como una pieza de esa estrategia. Esa estrategia hay otros factores y elementos que comentaba ahora Gabriel. Aquí nada más brevemente comentarles cuáles fueron las 10 municipalidades que nosotros apoyamos con estos estudios de prefactibilidad y también un poco las zonas según ubicación geográfica donde estaban estas 10 municipalidades. ¿Cuáles eran los motivos? Pues de manera muy resumida, era entender la perfectibilidad técnica y económica. Esta parte económica que mencionaba Catherine y que mencionaba Keylor, que es bastante importante para poder integrar todas las fuerzas a lo interno de una municipalidad, ¿verdad? Entonces, el valor de estos estudios justamente es que cada municipalidad tenga información técnica de confianza sobre la tecnología, sobre cuál puede ser la capacidad del procesamiento de esa planta. Todo esto enfocado en un contexto, entendiendo que cada municipalidad tiene características diferentes, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y el valor económico de eso, es decir, cuánto me cuesta, es empezar a responder preguntas que van a acercar a cada municipalidad, este, a entender cuáles pueden ser los pasos a seguir, ¿verdad? Ya más específico, hacia dónde voy yo si quiero un proyecto de compostaje. Y muy, pero muy importante también dentro de estos proyectos es no solo entender los beneficios económicos, sino también dentro de los estudios se sumaba la importancia que podía tener cada proyecto en cuanto a la mitigación de metano. Esto, utilizamos una metodología que es SWIFT, que nos permite justamente entender, y ya lo vamos a ver más adelante en los resultados, cuál podría ser la reducción de gas metano si se utilizara ese proyecto, si se ejecutara realmente. Y por último, lo que es, digamos, algo muy, muy importante para el equipo CGESTI es realmente generar recomendaciones específicas para que se pueda implementar el proyecto. La idea no es solo generar los estudios, sino que lo más claro posible para que realmente se pueda implementar. Y de hecho, hacia el final, cuando hablemos un poquito con las municipalidades, van a comprender un poco que realmente sí es posible llegar a esa implementación. Entonces, pasos estratégicos claves. Primero, la descripción del proyecto. Acá es entender con cada municipalidad cuál es el contexto, cuáles son los reglamentos, si tenemos o no un terreno o un posible terreno o una posible zona donde se podría hacer el proyecto de compostaje, cuáles son los tamaños, cuáles son las dimensiones, cuáles son los tipos de residuos orgánicos que se podrían recibir, entre otras.
Después acá tendríamos lo que es el análisis técnico, que acá es básicamente validar y conocer las opciones tecnológicas con los gestores o las gestoras municipales y a partir de esto escoger cuál sería la más apropiada. Después es entender el valor estratégico desde un punto de vista económico. Eh, ¿Por qué estratégico? Porque es sumamente interesante no solo ver los números de cuánto me cuesta, sino analizar el trasfondo de esos números y decir, bueno, cuánto me cuesta en relación a lo que estoy realmente invirtiendo en este momento en la disposición en llevarlo a los rellenos sanitarios, hacer un análisis y entender estratégicamente qué será mejor. Después tendríamos lo que es la mitigación de gas metano, donde les decía, acá es entender el valor ambiental de ese proyecto, ¿verdad? Y esa importancia. Y por último, las recomendaciones, que es entender cuáles son los siguientes pasos y que cada municipalidad tenga claridad de qué es lo que sigue para poder llevar ese estudio de prefactibilidad a una ejecución real. Entonces, muy bien, algunos datos o resultados de los proyectos son los siguientes. Los 10 proyectos con los que trabajamos en las municipalidades tratarían, si se llegan a ejecutar, 18.813 toneladas al año. En este gráfico, a mano derecha, podemos observar en las barras de color celeste, perdón, podemos observar en las barras de color celeste lo que serían las toneladas tratadas por cada una de las municipalidades y en verde, en esos porcentajes, sería el porcentaje del total de generación. Es decir, hay algunas municipalidades que tal vez por una decisión técnica dicen, no, yo solo voy a tratar un porcentaje específico del total que se genera en mi cantón. Hay otras que pues deciden trabajar con el 100%. Entonces, ese sería como en cuanto a la capacidad de la planta y la totalidad de toneladas. En cuanto a tecnologías, existen tres principalmente tecnologías específicas, digamos, o grupos de tecnologías. El primero es el compostaje basado en pilas, que acá tenemos tres categorías, que serían el compostaje de pilas manual, que eso sería un volteo que se realiza a esas pilas. Imaginémonos las pilas como líneas de orgánicos, ¿verdad? Colocadas en una estructura bajo techo, que por lo general son de tipo invernadero. Entonces, esas pilas estarían colocadas con una estructura para manejo de lixiviados, etcétera, pero el volteo manual sería aquel donde tendríamos que tener personas de la municipalidad dando un volteo con palas y otros instrumentos de manera manual a esos residuos orgánicos y llevando un control específico de cuándo se dio el volteo, qué fecha, en qué momento, llevando control de temperatura, etc. Ese es el manual. El mecánico es donde se utilizan algunos instrumentos o alguna maquinaria más específica para ayudar con estos volteos. O para el control de lixiviados de manera más mecánica. Y automatizado ya es un proceso, que estamos igual en pilas, pero ya es automático, en donde de cierta manera el suelo tiene una gradiente, por ejemplo, entonces ya eso me ayuda a realizar el movimiento de manera automatizada, entonces no tengo que ir a realizar el volteo, eso es automatizado. A eso se refiere. Después tenemos otro tipo de tecnología que nos encontramos en estos estudios de prefactibilidad, que sería el sistema IPISEL o sistema cerrado, que es un sistema que básicamente, en palabras muy sencillas, por un lado, usted ingresa el residuo orgánico y dentro del sistema, que está totalmente cerrado, hay un rotor que sería como este tornillo que vemos en la imagen, que esto se mueve a lo interno, ¿verdad? Y lo que hace es triturar, mover, airear, voltear todos los residuos orgánicos, va disminuyendo esa cantidad de residuos, tiene un control de temperatura, tiene un control de olores. Entonces, básicamente, por un lado se ingresan los residuos orgánicos y por el otro ya te genera el subproducto.
Esto es un tipo de tecnología bastante interesante también. Tenemos lo que son las composteras rotatorias, que son parte también de los estudios de prefactibilidad. Esto tal vez es de las más conocidas por todos y todas nosotros, pero es interesante porque en los estudios la idea fue ver el potencial que tiene colocar más cantidad de composteras rotatorias, ¿verdad? Y a partir de esto ver cuál era ese impacto. Entonces, fue bastante interesante entender que tiene también muy buenos resultados si utilizamos una cantidad amplia de composteras en un sitio específico. Y después, por último, tenemos lo que son las bioceldas, que esto es una combinación de este sistema cerrado de cierta manera, que sería en la imagen el punto 6. Ahí tendríamos los residuos orgánicos en sus primeros procesos, ¿verdad? Y ahí se mantendría un control de temperatura, se mantendría un control de olores, y entre otras cosas. Y ya cuando se da esa reducción, se lleva a una segunda etapa a invernadero y se coloca con pilas, pero ya eso sería una cantidad muchísimo menor ya para la etapa final, para ya después generar el almacenamiento y pues tener un compost. Gracias, Gabriel. La, la otra parte importantísima de un estudio de prefactibilidad es determinar las inversiones. Creo que es un tema que para las municipalidades es muy importante y para todos, ¿no? ¿Cuál es la inversión que yo necesito para cubrir lo que se refiere a la maquinaria, a la construcción de la planta, en el caso que habría que construir, y también el acondicionamiento del terreno? Como estamos hablando de municipalidades de diferentes tamaños y cantidades diferentes de procesamiento, entonces estos niveles de inversión varían desde los $33,000 hasta el $500,000 de dólares, dependiendo de la tecnología. Y las tecnologías que tal vez requieren una mayor inversión es precisamente estas dos columnitas, que es la tecnología cerrada o InVesel y también la tecnología de bioceldas. También consideramos que para referencia de otras municipalidades sería también interesante compartirles cuál es la relación entre la inversión y las toneladas procesadas. Pues el dato que ustedes ven en rojo es la relación. O sea, cuánto invertimos en una relación de dólares por tonelada para realizar estas plantas de compostaje. Es importante señalar que la división entre las inversiones con las toneladas se hace solamente con las toneladas del primer año. Los proyectos tienen, la mayoría de ellos, una perspectiva de análisis de 10 años. Entonces, por supuesto, esta relación de inversión con respecto a tonelada va a disminuir si lo dividiéramos entre el total de toneladas que se manejarían en los 10 años que tiene la mayoría de los proyectos. Solamente 2 proyectos que eran de recuperación muy rápida fueron analizados en un plazo de 5 años. Pero entonces vemos los otros tipos de tecnologías rondan alrededor de los $150, $110 por tonelada, que son la mayoría de las tecnologías analizadas de compostaje en pilas. Otro dato importante es la relación del costo de la operación y digamos, si era rentable esa relación del costo de la operación. Y para ello tomamos como supuesto, a nivel de los ingresos, el costo evitado. Nosotros no consideramos la venta del compostaje en estos análisis, y en el costo evitado por la recolección, transporte y disposición final. Aquí también tenemos una variedad importante de datos, ya que el costo puede variar desde 19,000 colones la tonelada hasta 47,000 colones por tonelada, dependiendo de la municipalidad en la que estuviéramos trabajando. Y luego, para la proyección de los gastos, utilizamos un porcentaje de acuerdo al criterio de la municipalidad. En algunas municipalidades ya se tenía el dato de aumentos, en otras todavía no, y entonces utilizó más bien como el histórico de los aumentos en este costo. Y a nivel de los gastos, ahí sí tomamos en cuenta toda la variedad de gastos que puede darse en una operación de este tipo: el costo del personal, el costo de
de los gastos de mantenimiento del equipo, la electricidad, el costo de reemplazar el plástico en el caso que haya un invernadero, también asesoría técnica que se requiere en estos procesos y, por supuesto, el costo del financiamiento de los proyectos. Aquí tomamos como referencia el 6%, que es un porcentaje estándar del IFAM en los préstamos que ellos realizan, pero también consideramos que estos porcentajes podrían incluso disminuir dependiendo de la municipalidad y la consideración de este proyecto como un proyecto ambiental. Como les comentaba, el plazo normalmente fue de 10 años la valoración. Esto nos permitió llegar a un análisis muy interesante que en los 8 de los 10 proyectos, siempre el costo de la nueva tecnología, o sea, el costo de las plantas de compostaje, es menor al costo de seguir con el escenario actual. Este es un ejemplo de una de las municipalidades. En este caso, en el ejemplo se muestra una diferencia importante, significativa. En otros proyectos podría ser un poquito menor, pero en 8 de los casos siempre es menor el costo de las plantas de compostaje al continuar con la práctica actual. En los 2 casos en los que no fue así, fue porque la inversión que se estaba calculando para el tamaño del proyecto era muy alta, o sea, y esto incidía entonces en los gastos de financiamiento, ¿verdad? Entonces eso incidía en que entonces no fuera un poco más alto el costo de la nueva planta. Pero las municipalidades involucradas en estos proyectos consideraban que valía la pena invertir en tecnologías más desarrolladas o más amplias o que les dieran más margen de crecer en un futuro cercano. A nivel de parte del estudio que es sumamente importante por su conexión con el tema de la mitigación de los gases de efecto invernadero, era el cálculo de las emisiones de tanto de CO2 como de metano. Para ello utilizamos la metodología SWIFT, es una metodología desarrollada por la EPA y por la Coalición de Clima y Aire Limpio, una metodología realmente amigable que nos permite comparar tanto el escenario actual como los tipos de proyectos que uno puede implementar para la mitigación. Y entonces esta mitigación la podrán ver de los 10 proyectos, en 20 años lograríamos 370,000 toneladas de CO2 mitigadas. Por supuesto, la variación de las emisiones o de la mitigación tiene una relación cercana con las toneladas tratadas. Entre más toneladas tratadas, pues tenemos mayor emisiones. Si hay un factor, dependiendo si las plantas utilizan electricidad o combustible, pero en términos generales, si hay una relación entre más toneladas, pues estaremos mitigando muchísimo más, pero es una contribución de estos 10 proyectos significativa para el país. Y a nivel de metano, que es el gas que ahora nos ocupa muchísimo por su efecto de calentamiento en los primeros 20 años y que eso pues, afecta a la biodiversidad, también logramos una mitigación importante de 4,600 toneladas si logramos llevar adelante estos proyectos y hacerlos una realidad. También hay una relación entre esta cantidad de toneladas que se procesan y la cantidad de emisiones que se mitigan. Luego de hacer estos estudios y a lo largo de este proceso con las municipalidades, tal vez quisiéramos compartir como unos pocos aprendizajes. Yo diría que el principal de todos es el tener los datos, el tener la información para tomar las decisiones, el poder, no solo el dato porque te inspira a hacer las acciones, pero también porque te permite tomar esas decisiones. También otro gran aprendizaje es que las soluciones deben de responder a las condiciones y el contexto de cada uno de los municipios, ¿verdad? No hay un proyecto estándar para todos, hay una necesidad de entender el contexto, de entender limitaciones, de entender barreras y también oportunidades que existen en esas municipalidades. Y sobre todo, cuáles son las opciones tecnológicas que se tienen y que se adaptan a esas circunstancias. Y finalmente, el establecer una hoja de ruta para cada municipio, ¿verdad? Por lo mismo, por su propio contexto, requieren un paso a paso particular en el que se involucre, por supuesto, las autoridades de la alcaldía y la comunidad, porque para llevar a cabo proyectos de gestión de residuos orgánicos, el involucramiento de la comunidad es fundamental, es parte del proceso a seguir. Y quisiera ahora continuar con
con este diálogo con las municipalidades y con dos actores fundamentales, con Ariana Solís Blandón y con Gerson Calderón Valverde. Los dos son grandes entusiastas de estos proyectos y quisiéramos que ellos también les compartan a ustedes las experiencias vividas. Entonces, buenos días, Ariana y Gerson. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Gerson, Buenos días, saludos, ¿cómo están? Muchísimas gracias también, igual por el espacio y por todo el apoyo que hemos recibido desde Gesti hasta hoy. muchísimas gracias más bien a ustedes por ese entusiasmo y motivación y profesionalismo en hacer las diferentes acciones. Yo quisiera empezar este diálogo haciéndoles esta pregunta a los dos, tanto a Ariana como a Gerson, sobre qué les sorprendió del estudio, digamos, qué dato nuevo, qué información nueva les llamó la atención, que tal vez no se los esperaban tanto. Sí, Ariana. Sí, bueno, muchas gracias, Daira, buenos días. Y sí, reitero las palabras de Gerson, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo constante que nos han dado a lo largo de los meses. Bueno, para nosotros fue sorprendente realmente darnos cuenta del monto de la inversión. Pensábamos que iba a ser una inversión pues más alta, ¿verdad? Al final resulta para la BUNI ser de alrededor de 17 millones. Lo cual considerando el impacto positivo que esto pues va a ocasionar y también la reducción de costos para también el personal del CAI, ¿verdad? Al ahorrarse montos considerables económicos en temas de recolección y tratamiento en el pago hacia la municipalidad, consideramos que es un costo bastante bajo. También realmente con una gran posibilidad para nosotros de poder desarrollarlo, siendo que también hemos invertido en compostaje automatizado. El costo podría ser hasta el doble con una capacidad de tratamiento de hasta una quinta parte, ¿verdad?, de lo que se pretende tratar, al menos con este centro penitenciario, el cual es nuestro caso, ¿verdad? Entonces sí considero que fue una sorpresa realmente que el monto económico pues sea tan favorable y también el interés que tiene la administración del centro penitenciario, el compromiso, ¿verdad?, que ellos han tenido a lo largo de la ejecución, facilitando la información. Ahora veremos en la posible implementación cómo se va a desarrollar y demás, pero también eso para nosotros ha sido una sorpresa a la hora de visitar también el espacio que tienen, que es realmente suficiente. Contaríamos con un sitio que está bastante cercano, ¿verdad?, a donde tienen el comedor, entonces consideramos que también esa es una situación que nos sorprendió gratamente, ¿verdad?, para no afectar la logística de lo que se pretende desarrollar. Excelente. ¿Y Gerson, para vos? Eh, para mí, lo más, digamos, lo más interesante, diría yo, de este estudio que nos permitió este estudio fue ver, al menos nosotros como municipalidad que contamos con muchos datos y muy valiosos, con muchos insumos y que fueron utilizados para este proyecto, ¿verdad? Que no sabía que de pronto toda esa cantidad de insumos valiosos, como por ejemplo información de distancias recorridas por camión, tiempos, y otros datos más comunes como la cantidad de residuos recolectados, pues nos permiten a nosotros sacar un proyecto pues tan valioso como este, porque lo más importante para nosotros es que si tenemos los datos y los estudios técnicos que respalden un proyecto, siempre van a tener el apoyo de las jefaturas y de la propia administración, ¿verdad? Entonces, estos datos y el estudio de perfectibilidad como tal nos permitió contar con todos esos insumos que la misma Muni también tenía ahí, pero están cada quien como en aparte, ¿verdad? Tenemos los GPS de los camiones recolectores por allá, pero son datos muy, muy útiles una vez que todos los datos o toda esa información se conjunta para hacer un estudio de prefactibilidad. Y como le dije, con los datos y con la información técnica y financiera, pues siempre vamos a contar nosotros con el apoyo
pues de nuestras jefaturas, ¿verdad? Entonces creo que ese fue un aporte muy importante para nosotros y entender que nosotros como gobierno local tenemos muchos datos que sí son muy importantes, son muy valiosos, no solo a nivel interno, sino para otras entidades y que pueden ser de gran importancia para cuando se hacen estudios como este, ¿verdad? Como los estudios de perfectibilidad. Excelente, Jason. Sí, definitivamente yo creo que el dato da certeza de continuar, ¿verdad? Como decía Ariana, tal vez pensaba que era más caro y en tu caso viste que esa información se volvía útil. Entonces, yo creo que ese saber que ese dato sirve para tomar una decisión es muy importante. Y también quería preguntarles a los dos, porque ustedes sabemos que siguieron, ¿verdad? No solo tener estudios, sino, bueno, están avanzando hacia esa implementación. ¿Y cuáles oportunidades han visto en esa implementación? ¿Qué está actuando a favor para llevar a cabo estos proyectos? Tal vez ahora empiezo con Gerson. Ok, ok. Bueno, como le dije, nosotros con los datos que tenemos del estudio de perfectibilidad, presentamos la información a nuestro gerente, a la gerencia, y pues inicialmente estábamos para tener el proyecto en un predio en San Rafael, pero siendo que no era tan factible porque habían caseríos cerca, ¿verdad? Y por todos los accesos que habían, se nos dificultaba un poco. Entonces, en esa misma reunión de gerencia, eh, nos aprobaron que pudiéramos trasladar el proyecto a el nuevo plantel municipal que va a a desarrollar la municipalidad de Escazú. Entonces, vamos a poder tener el proyecto ya incluido y ya ha sido incorporado para que la empresa encargada del diseño del nuevo plantel incluya este proyecto ya. Entonces, como les digo, fue muy valioso para nosotros contar con esos datos porque no es como que llegamos ahí y simplemente como con una idea ahí en el aire, sino que sí se llega con un producto, con costos, con información técnica que nos permitió tener el apoyo de nuestra gerencia y ya incluirlo y tenerlo más cercano en diseños para el nuevo plantel municipal, ¿verdad? Este año hemos tenido reuniones con Gabriel ahí de seguimiento y le comentaba que este año se va a comenzar con el cerramiento del plantel municipal, algunas Bien, mejoras en el sitio para a partir del próximo año, pues iniciar ya formalmente con algunas estructuras ahí del plantel. Entonces esperamos pues, que sea una realidad. excelente, Gerson. Me alegra muchísimo. ¿Y Ariana? Bueno, yo creo que para bien o para mal, el tema de las crisis que estamos viviendo a nivel nacional, ¿verdad? Con el tema de los rellenos sanitarios, yo creo que se presenta como una oportunidad para conseguir el apoyo requerido a nivel político y a nivel también, por supuesto, de la ciudadanía. Entonces, considero que eso es una oportunidad porque realmente ahorita estamos con una urgencia bastante grande de evitar que la mayor cantidad de residuos orgánicos pues al final terminen en los rellenos sanitarios. Nosotros, digamos que para bien o para mal, tenemos un relleno sanitario, sabemos que es privado, pero contamos con uno en el cantón. Eso pues nos favorece muchísimo en comparación con otros colegas, ¿verdad? Que tienen que invertir gran cantidad de recursos en el transporte de estos residuos y también en el tratamiento. Pero pues también ya se declaró que el que está acá en el cantón pues tiene una vida útil de menos de 2 años, entonces realmente es una crisis nacional, ¿verdad? La que estamos viviendo, si bien es cierto, el proyecto tiene una gran cantidad de espacio para poder expandir, realmente tenemos que ir viendo hacia otro tipo de tratamiento, ¿verdad?
y también que las mismas personas puedan hacerlo in situ en la medida de lo posible, porque sale pues mucho más económico también. Entonces consideramos que para bien o para mal, pues esa es una oportunidad, porque sí hay un gran anhelo, ¿verdad?, de llegar a una solución, y también por todo lo que ya ustedes como gestores también conocen con el tema de las metas que tenemos que cumplir con respecto al orgánico. Más oportunidades, considero que, como mencioné anteriormente, la disponibilidad o la disposición del centro penitenciario, que es el objeto en este caso de nuestro estudio, y que también personas privadas de libertad o los privados de libertad puedan hacer la misma gestión de estos residuos, ¿verdad? Entonces, que no tengamos que recurrir al pago de quizá una empresa o quizá de personal municipal, que es bastante caro, sino que más bien los residuos orgánicos en este centro de compostaje manual puedan ser gestionados por los mismos privados de libertad. Consideramos que es una buenísima oportunidad, porque muchas veces los proyectos se caen, ¿verdad?, por el costo del personal que puede involucrar de parte de la municipalidad. Entonces, eso es una enorme oportunidad, el espacio que tienen, no solamente para desarrollar en sí el centro de compostaje, sino después utilizar el producto final, ya que poseen 35 hectáreas de terreno, o sea, un terreno bastante grande. Entonces, también considero que esa es una excelente oportunidad para ellos. Muy Excelente, bien. muchísimas gracias. Ahora sigo yo haciendo consultas. No, en realidad, muchas gracias a Ariana y a Gerson, qué bueno que pueden estar por acá. Una última consulta como para ustedes, y creo que quizás es la más importante, porque aquí tenemos otros gobiernos locales y otras municipalidades, y tal vez brevemente, sí, como un contexto, la municipalidad de Pocosí, ellos están realizando un estudio de prefactibilidad para un centro de atención integral en el cantón de Pocosí, donde tendrían una planta de compostaje, ¿verdad? Entonces ahí ese es uno de los proyectos. Y el otro proyecto es el de la Municipalidad de Escazú, que es una planta de compostaje para tratar los residuos de podas, residuos verdes. Entonces, ya ellos ahorita, con este contexto, tal vez, ¿qué recomendación le darían a otras municipalidades para pasar de un estudio a la implementación, ¿verdad? En estos procesos, o que quieren iniciar con un proceso similar? Ustedes que también pasaron por el proceso de la estrategia con nosotros y después este estudio de prefactibilidad, ¿qué recomendaciones les darían? Tal vez empezamos con Mariana. Buscar ese gesti. No, de verdad, considero que es primero tal vez como identificando la realidad que tenemos, ¿verdad? Los presupuestos que tenemos actualmente, que también es todo un tema, ¿verdad?, en nuestra realidad, pero considero que también buscar al menos los que no tenemos, que por ahí había una consulta de si nosotros tenemos una planta de compostaje en sí en el cantón, y la realidad es que ahorita no la tenemos, ¿verdad? De hecho, los que los tienen, di que qué lindo, ¿verdad? Un proyecto de ese tipo, pero sabemos el costo que también esto implica. El proyecto en sí, como lo mencionaba Gabriel, es para implementar el tratamiento in situ de los residuos orgánicos de este centro penitenciario. Entonces, nosotros lo vamos viendo, o lo que yo recomendaría es irlo enfocando como a planes piloto e ir seleccionando sitios de gran generación. Por ejemplo, también nosotros estamos trabajando con la Academia Nacional de Policías, bajo un esquema también de compostaje automatizado, que por ahí también hacían la consulta. Es una compostera automatizada que tiene capacidad de procesar de 100 a 200 kilos de residuos orgánicos por día, y se obtiene el producto final en 24 horas. Pero esos son proyectos pues bastante caros, por eso los mencionaba, ¿verdad? Que pueden llegar a ser incluso el doble de caro de lo que nos dio como resultado este proyecto. Entonces yo pensaría así, como ir tratando, ¿verdad?, sitios que sepamos dentro del cantón que son de gran generación. Por ahí no sé si me aprovecho con contestar una consulta que me están haciendo también. ¿Es inversión para cuántas toneladas por semana están contemplando procesar? Bueno, realmente por día ellos generan de 500 kilos a 1 tonelada por día. Entonces,
es bastante la cantidad, ¿verdad? También por eso es una gran oportunidad para poder desarrollar este proyecto. ¿Qué tecnología? Bueno, es un invernadero, el compostaje sería manual por pilas, 14 metros de largo, 1,5 de ancho por 1 de alto y volteos manuales que consideramos que también, como lo mencioné como oportunidad, que los mismos privados de libertad pues realice digamos, la gestión. Gracias. Gerson. Listo, muchas gracias. Yo diría que para comenzar, por ejemplo, con un proyecto de un estudio de prefactibilidad se ocupan datos, o sea, tener la mayor cantidad de datos posible, porque eso le va a dar más em, fundamento técnico y económico, ¿verdad? A la propuesta que vayan a presentar. Tener datos y a la mano y disponibles es fundamental. Em, También una vez ya vayan teniendo el estudio de prefactibilidad, ir valorando otras opciones, otros puntos, por ejemplo, em, permisos, permisos del Ministerio de Salud, permisos de SETENA, ¿verdad? De las instituciones relacionadas al tema. Eso sí hay que irlo pensando. Y también, y lo más importante, viendo más allá todavía, que es un tema que en algún momento también estuve conversándolo con los compañeros de CIESTI en el transcurso del proyecto, es ver, en el caso de nosotros, que es un proyecto grande, va a ser un proyecto bastante grande, ver qué se hace con el producto del compostaje, ¿verdad? Entonces ir buscando aliados, ir buscando mercado, entre comillas, para ese producto que se va a generar, ¿verdad? Para no estar acumulando material, por ejemplo, en el caso de nosotros en el plantel, y no saber qué hacer con él. Entonces, ya ahorita mismo, en este momento, nosotros digamos que tenemos tres escenarios, por así decirlo, para el producto, pero sí es importante que si se van a desarrollar este tipo de proyectos, durante el transcurso de la elaboración del estudio de prefactibilidad, de una vez tener visualizado cuál va a ser el destino de ese material que se va a tratar, ¿verdad? Creo que sería lo más importante para mí. Muchas gracias. Y con De esto acuerdo. cerraríamos. Ujú. Sí, yo creo que eso, por un tema de tiempo, sería para, yo sé que hay muchos comentarios y preguntas, entonces también para dejar que las personas puedan comentar un poco. Ariana, Gerson, muchísimas gracias por estar acá, por poder compartirnos la experiencia y verdad, todo lo que ustedes han aprendido en este proceso. Entonces, muy amables y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Eh, ustedes y a todas las personas que están conectadas también. Con todo gusto. Entonces, bueno, como les mencionaba, ahora estamos en el espacio para hacer justamente consultas. Creo que hay algunas colocado en el chat, pero de igual manera en este momento abrimos espacio por si alguien quiere levantar la manita o abrir el micrófono abiertamente y hacer alguna consulta, ya sea a alguna de las personas del equipo CESTE o incluso a alguna de las municipalidades en específico, ¿verdad? Entonces, este es el momento para poder hacerlo. Vamos a ver, entonces vamos a buscar por acá alguna de las consultas. Creo que al inicio, si no me equivoco, vamos a ver por acá. Sí, en cuanto a la asistencia, ya casi les vamos a compartir el enlace para que lo puedan llenar. Y tengo una manita levantada de Carla Cruz. Perdona, Carla, no te había visto. Adelante, Carla, puedes comentar.
Sí, ¿me escucha? Sí, correcto. Ok, Adelante. bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de contar con esta experiencia, ¿verdad? Que nos están brindando ustedes. Es que vieras que en la presentación de doña Gabriela Román, que sobre unos datos de generación, un porcentaje, que hablaba de que es un 20%, no me quedó claro, la verdad. Entonces, por ahí, lo que es la generación, hablaba de un 20% según los estudios que han hecho en estas municipalidades, generación de orgánico. Entonces me quedó ahí la duda, porque sabemos muy bien que los datos andan del 40% al 50% y el resto por ciento de generación de orgánica. Ujú, Entonces, esa era claro, una, ok. en una de las diapositivas. Es que Sí, no me quedó Carla, tal claro. vez para comentarle, en realidad ahí no estamos dando el dato de generación de las municipalidades, sino lo que comentamos fue que el 20% de las 10 municipalidades cuenta con datos de generación, cuentan con el dato, pero no estamos indicando cuánto es el dato, sino que ellos lo están recolectando, están obteniendo esa información. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y lo otro era, bueno, yo creo que Ariana sí había explicado ahí, este, bueno, la inversión que ustedes, los cálculos que ustedes hicieron, eh, se tomó en cuenta, digamos, el tipo de flotilla que se ocupa para la recolección de los residuos, tipo de camiones para recolección de los residuos. Hola, Pues, porque entiendo que responderle. lo que valoraron fue cuánto dejaría eh, de depositar, de recolectar, trasladar y depositarlo versus el compostaje de esa materia orgánica. Esos son los costos-beneficios, eso fue lo que se tomó en cuenta. Tal Hola, vez sí, tal vez Adriana, no, pues, Ariana, sí, contesta. aquí estoy. No, Carlita, es que esos residuos provendrían del centro penitenciario. Entonces, la idea es tratarlos in situ. Entonces, digamos que no hay un costo de recolección o de transporte de esos residuos orgánicos hacia una planta, porque de hecho el comedor institucional se ubica como a 25 metros del sitio donde sería el tratamiento. Entonces no viene como esa parte en los costos. Ah, ok. Y actualmente ustedes lo están recogiendo como municipalidad, ese tipo de residuos en el centro penitenciario. O sea, lo Un están gran llevando porcentaje, al relleno. ajá, un porcentaje sí, otro porcentaje se gestiona, digamos, como insumos para, digamos, animales, alimentación para animales, pero otro porcentaje sí, ¿verdad? Que cuesta mucho en ocasiones, ¿verdad? Para ellos lograr una gestión al 100%, entonces una parte sí, lo gestiona la MUNI a través del relleno sanitario. Ok, ok, ok. Bueno, muchas gracias, Arenita. Yo tengo una preocupación, digamos, porque en el tema del compostaje, en la producción de abonos orgánicos, en realidad el mercado a nivel nacional no lo valora como debería de valorarse. Digamos, lo que nos cuesta producir, ¿no? El kilo que nos cuesta producir versus cómo lo vendemos. Entonces, yo me cuestiono, digo, si todas las municipalidades nos ponemos en esto de producir eh, grandes volúmenes de abono orgánico, ¿cómo vamos a sostener esto, verdad? Y nos conocemos, y se ha mencionado en esta capacitación, que realmente los recursos en las municipalidades son escasos. Tenemos realidades diferentes. Dependiendo en la zona que estés, va a tener más o menos valor el precio de los abonos orgánicos. Por ejemplo, la zona de nosotras, que es productora de grandes monocultivos, en realidad, por ejemplo, aquí se comercializa mucho lo que es la pollinaza o la gallinaza, que es una competencia fuerte para un abono orgánico bien elaborado y que tiene altos costos, ¿verdad? Porque la pollinaza y la gallinaza, el tratamiento es mucho menor que
que una producción de abono orgánico. En la zona de nosotras, que es la zona de la provincia de Limón, los precios de ese tipo de materia orgánica para incorporar en la agricultura están por el suelo, están por el suelo. Un saco de pollinaza te puede andar costando 1.800, 1.600 y no tiende a subir. Entonces, mi preocupación es si nosotros como municipalidades nos ponemos a producir masivamente, no tenemos una buena opción de mercado. No sé cuál sería el Muchas gracias. comportamiento en las zonas donde se produce hortaliza, ¿verdad? Que son cultivos de ciclo corto. Entonces, no sé si han hecho alguna Sí, indagación muchas de gracias, estudio. doña Carla, Con gusto. por la preocupación. En realidad, el proyecto como tal no abarcó el tema de los estudios de mercado, que definitivamente creo que es un gran tema a abordar, pero hay otras manitas levantadas, entonces vamos a seguir dando la palabra, tal vez una pregunta por persona para poder hacer una ronda más amplia. Ujú. Dale. En este caso tenemos a Bernal. Adelante, Bernal. Buenos días. Sí, mire, perdón. Yo he estado viendo el webinar, siguiéndolo, pero intermitentemente por las situaciones laborales que tengo. Pero sí tengo dos observaciones muy concretas. Uno, el tema acá de todo lo que es tratamiento de residuos orgánicos pasa por una falta que se ha tenido desde el año 2010 cuando se emitió la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y es el no cumplimiento por parte del Ministerio de Salud, que era el ente rector, de iniciar una campaña educativa en todas las escuelas y colegios de este país en concordancia o en común acuerdo con el Ministerio de Educación para comenzar este proceso, reitero, que debió iniciarse hace 15 años. Sin embargo, hey, hay que comenzarlo, hay que iniciar este proceso, hay que iniciarlo con fuerza, pero eso no se hace a través de un decreto forzando a las municipalidades a entrar en dar resultados a corto plazo en condiciones que son imposible el cumplimiento de las metas que pone allí el Ministerio de Salud para cumplir con las metas en gestión de residuos orgánicos. El otro punto es que si en este país no se desarrolla un mercado formal y creciente que pueda asumir una vez que la mayor parte de las municipalidades entren en una gestión de tratamiento adecuado de los residuos orgánicos para generar los subproductos que se puedan generar, si no existe ese mercado, cualquier proyecto municipal está destinado al fracaso. Hago estas observaciones, reitero, porque nada más he estado intermitentemente vinculado a esta exposición, pero es un tema que llevo muchos años atrás de todo este tema de la gestión integral de residuos sólidos, de manera que más bien insto a esta organización a trabajar fuerte, quizás en este segundo punto, que es la formalización de un mercado constante y creciente, porque eso no se está dando en estos momentos en el país. Y reitero, no hacemos que las 84 municipalidades y 7 intendencias comienzan a generar subproductos a partir de los orgánicos y no sabríamos en dónde meter esos subproductos porque no hay un mercado como tal. Muchas gracias, don Bernal. Creo que tenía doña Olga la manita levantada. Correcto. Tal vez en algún momento creemos que en los espacios que estamos todos nos conocemos. Entonces iba a solicitar que quienes hagan preguntas nos indiquen quiénes son. Por ejemplo, a la señora que hizo la pregunta anterior, no sé de dónde es, y el señor que acaba de hablar tampoco. Entonces sí es importante que nos identifiquemos para poder saber a quién dirigirnos si tenemos que dar alguna respuesta. Gracias. Gracias. En los comentarios hay varias consultas, solamente que algunas no sé a ciencia cierta a quién van dirigidas. Entonces voy a ver por acá. Por ejemplo, Stephanie Hernández dice,
Hola, gracias por este evento. ¿Qué estrategias han implementado en los mercados municipales? Eh, Ahí yo lo que podría mencionar es que algunas de las municipalidades con las que hemos trabajado y han identificado como los mercados municipales como grandes generadores de residuos orgánicos. Entonces, la idea es empezar con proyectos piloto con esos mercados municipales para trabajar específicamente con ellos. Eh, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, dice Laura Ureña, ¿se están planteando mediciones específicas en campo o ya se realizan con otros proyectos de compostaje? Tampoco sé a quién va dirigida específicamente la consulta, pero si fuera el equipo de Segesti, nosotros para el cálculo que utilizamos la base de datos que tienen las municipalidades. Ellos, digamos, genera un inventario de gas de efecto invernadero. Igual con los estudios de prefactibilidad, utilizamos los datos de generación, etcétera, para poder generar justamente esta metodología. Eso es lo que permite colocar como cierta información de que tiene la municipalidad y te genera los datos. No tuvimos que hacer trabajo de campo, por tanto. Y tal vez un par de consultas más, porque ya son las 11 de la mañana, entonces como por tema de tiempo, si tuviesen alguna duda, consulta, la pueden compartir al equipo de Segesti. Ya casi les dejo mi correo por acá y nosotros con mucho gusto le podemos dar seguimiento. Eh, por acá dice... Bueno, don Olman decía, ¿qué se ha hecho con el caso de que las municipalidades no pueden comercializar el mejorador de suelos en sus cantones? Específicamente se indica, no pueden realizar actividades comerciales lucrativas con el compost. Don Olman, no sé a quién iba dirigida esa consulta, si quiere tal vez ampliar. Eh, y esta de José Montero, tal vez no sé si Cualquiera de las Ariana nos ayuda. municipalidades. Ajá, a las Ah, municipalidades. ujú. Ah, ok. Sí, eso, Alman, lo que nosotros entendemos desde el equipo de CESTI, que hemos conversado con las municipalidades que hemos trabajado, es de tratar de hacer alianzas estratégicas con organizaciones que estén cercanas al tema agro, ¿verdad? De cada uno de los cantones, para, de alguna manera, colocar o posicionar ese mejorador de suelo con estas empresas, organizaciones o incluso asociaciones que puedan estar en el cantón interesadas. Sería a través de alianzas estratégicas en cada uno de los cantones. Es como Sí, lo que se está utilizando de momento. se puede generar un trueque ahí local para no generar metal, digamos, dinero y recibir la municipalidad o el proyecto de mejorador de suelos algún incentivo de esa otra contraparte, porque si no va a haber una desmotivación ahí, porque todos piensan en generar algún recurso, como lo decía Catherine de Cañas, para mantener el proyecto, sí, claro, pero debería hacerse entonces para no generar y no tener esos entuertos de la Contraloría, generar algún trueque que los beneficie a ambos, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, también por ahí alguna municipalidad nos comentaba justamente eso, incluir algunas instituciones estratégicas, ¿verdad? De manera estratégica, perdón, para ver de qué manera podría hacerse alguna alianza por ahí en ese sentido. Pero sí, la base, digamos, sería como alguna alianza estratégica, porque sí hay claridad de que no se puede comercializar el subproducto, en este caso. Gracias. Con gusto. Y bueno, hay muchos comentarios, de verdad agradecemos a todos por su participación, por su gran anuencia por acá. Posteriormente vamos a nosotros sistematizar todos esos comentarios y pues dado caso les estaremos contactando. Para continuar y hacer el cierre del evento, eh, le voy a solicitar a doña Olga que nos pueda comentar, que nos pueda brindar más bien las palabras de cierre sobre este espacio. Doña Olga Segura Cárdenas, ella es parte de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y también ha sido una contraparte esencial dentro de este proyecto como parte del comité de este ministerio. Entonces, doña Olga, le agradezco.
Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Queríamos comentar que hoy, junto con todo este esfuerzo que se está haciendo, que en una pequeña charla no se logra tal vez sistematizar tanto todo ese esfuerzo de esas 10 municipalidades, tenemos 10 estudios de prefactibilidad de 5 provincias diferentes. Tenemos al Cantón de Cañas en la provincia de Guanacaste, Escazú y La Unión de la provincia de San José, Guas, San Ramón y Sarchí de la provincia de Alajuela, Guarco de la provincia de Cartago y los cantones de Pocosí y Guásimo de la provincia de Limón. Entonces, como pueden ver, de las 7 provincias del país tenemos a prácticamente 5 de las provincias representadas, y este es un esfuerzo que en realidad es sumamente valioso porque, como vamos a indicar dentro de un momentito, tiene muchas variables diferentes para cada uno de estos cantones. En su calidad de ente rector del Ministerio de Salud, en materia de gestión integral de residuos, y el Ministerio de Ambiente y Energía como rector en temas ambientales, hemos establecido un modelo de coordinación para obtener el mayor potencial en la ejecución de iniciativas transversales desarrolladas de manera intersectorial, como es el caso de este proyecto que hoy les comentamos, y en el cual el ejecutor fue SEGESTI, como una ONG que ha estado sumamente comprometida por más de 30 años en Costa Rica con este tema ambiental, así como los compañeros del Ministerio de Ambiente a través de 3 direcciones: el Instituto Meteorológico, la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. Este proyecto brinda aportes importantes para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales que ha adquirido el país sobre la gestión de residuos y sobre todo para la mitigación de lo que es el cambio climático. El proyecto, como les comentaba hace un ratito, ha sido ejecutado de manera muy eficiente y efectiva por SEGESTI con el apoyo de la CCAC, y ha tenido como objetivo fortalecer las capacidades de las municipalidades para mejorar la gestión integral de los residuos orgánicos desde la planificación estratégica, que, como les comentaron, ya está dentro de la página web de SEGESTI y va a ser pronto dentro de las páginas web de cada una de las direcciones del MINAE y del Ministerio de Salud, esta guía donde se da el paso a paso de cómo incluir este tema dentro del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Municipal. Esto ha llegado también a hablar de que, bueno, estamos hablando desde la planificación hasta el diseño de proyectos de tratamiento que evitan la llegada de esos residuos a los rellenos sanitarios, promoviendo con ello la economía circular y la mitigación del gas metano. En el caso particular de los estudios de prefactibilidad técnica y económica, consideramos los siguientes beneficios. Uno, brindan una visión integral de las variables a considerar para el tratamiento de los residuos orgánicos, desde la disponibilidad de los residuos hasta el involucramiento de los ciudadanos, que son, creo que, algunas de las cuestionantes que estaban poniendo algunos compañeros acá en sus preguntas. Segundo, permite a las municipalidades analizar en detalle el tipo de tecnología según los volúmenes de generación y la composición del residuo orgánico en su cantón, así como las características que deben tener los terrenos para ubicar las plantas de tratamiento. Los estudios también facilitan la toma de decisiones desde el punto de vista presupuestario. Y aquí esto es muy importante, ya que recopilan información sobre la inversión en la tecnología, el costo de su operación, y facilitan la comparación entre el costo de seguir con la práctica actual versus la implementación de la nueva práctica. Esta información también es vital para entes de financiamiento que, como decían los compañeros de las municipalidades que expusieron, no necesariamente la municipalidad tiene que hacer inversiones en forma unilateral, sino que puede pedir y solicitar apoyo de otras entidades financieras internacionales. Los estudios también permiten determinar cuál es la mitigación del gas metano que se realiza, y con ello comunicar claramente la contribución que se realiza para cumplir con las metas país y los compromisos internacionales que, como les comentaba la señora Ana Rita en la mañana, a la inauguración, esto es sumamente importante para nosotros. Y también logramos conocer que se realizaron estos 10 estudios de prefactibilidad para municipalidades con características muy diferentes, lo cual permite generar conocimiento valioso para otras municipalidades que podrían ver reflejada su realidad en los estudios y aprender más rápidamente de las experiencias, generándose un efecto multiplicador en beneficio de todos. El proyecto de la CCAC, ejecutado por SEGESTI, también ha permitido que los Ministerios de Salud y Ambiente comprendamos mejor las múltiples variables, disculpen un momento, las múltiples variables involucradas en el tratamiento de los residuos orgánicos para brindar un mayor acompañamiento a las municipalidades en la implementación de esta gran responsabilidad que tienen dichos gobiernos locales, pero también entendiéndose que la responsabilidad es compartida y diferenciada, y quizá aquí queremos hacer mucho énfasis en este término: responsabilidad extendida, responsabilidad compartida y diferenciada, donde cada uno de los actores involucrados, viviendas, comercios, industrias de cada cantón y distrito, así como las autoridades de los municipios y los actores intersectoriales atinentes con este tema, deben responder de manera pronta y oportuna en las acciones y decisiones en la ejecución de estos estudios de prefactibilidad, tanto en los 10 cantones de Costa Rica como todos los cantones y distritos del país, entendiéndose, como decían también los mismos compañeros de las municipalidades que expusieron, que en Costa Rica desde el año pasado, o quizás desde antes, solamente que no se había visualizado tanto, ya hemos visto desde que se empezaron a hacer los planes municipales de gestión integral de residuos, que todos los residuos orgánicos son casi más del 50% de la generación de residuos en cada cantón y distrito. Y este ha sido uno de los residuos menos en algún momento trabajados, y ahorita pues estamos en una dificultad muy grande porque no tenemos dónde disponer. Ya casi en menos de 2 meses se cierra otro relleno sanitario, y entonces de los 6 vamos a quedar con 5, y entonces seguimos con toda la problemática de disposición final. Pero más que disposición final, acá el día de hoy estamos hablando de tratamiento de estos residuos, y que, si bien es cierto, a raíz de lo que decía el señor Contralor ambiental, Olman Mora, tenemos una situación tal vez de mercado, eso también son aspectos
que se deben de considerar en forma intersectorial, porque acá interviene el sector económico, interviene el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Industrias y otros tantos más, y también no se deja de lado la responsabilidad que tiene el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el IFAN, así como la Unión Nacional de Gobiernos Locales, por apoyar todas las gestiones que están haciendo los gobiernos locales casi que en forma unilateral. Así que aquí el cierre es, esto es una responsabilidad compartida y diferenciada, y entre todos tenemos que apoyarnos para poder sacar la tarea, porque este país es de todos y cada uno de nosotros. No es un pedazo mío y el otro de otro, no, todo el país completo es de todos, y el llamado de atención acá es que entre todos tenemos que hacer esfuerzos para que todo lo que se está planteando el día de hoy sea algo concreto. Dejémonos ya de, como decimos, de teorías, pasemos a la práctica y ayudémonos unos a otros para que realmente esto sea algo viable. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias a todos los que participaron. Sé que algunos se han tenido que retirar por los tiempos porque realmente tratamos de hacer muy sintético esto, y a los que están preocupados, todos estos documentos van a estar no solamente en la página web del CEGESTI, sino también del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Salud. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias, doña Olga. Justamente como aportando esas palabras, acá está toda nuestra información. Tenemos un boletín, nuestra página web, correo, tenemos redes sociales, nos pueden escribir y nosotros con todo gusto estaremos ahí atentos a sus comentarios. También está el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente. Entonces, la guía, toda esta información es gratuita totalmente, está en nuestra página web, en el chat quedó el enlace. Y muchas gracias a todos y todas por su participación el día de hoy. Espero que lo esperamos desde el equipo CEGESTI, que este espacio haya sido de utilidad para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por su participación.